La obra que presento en Cristina Nea es una colección de monotipos, es una técnica que me ha parecido la más adecuada, la más imprevisible desde el punto de vista del resultado y que representa de alguna manera ese fluir, ese transcurso imprevisible del agua en su movimiento, y es una colección más bien abstracta. No he querido representar de una manera figurativa, como es otra parte de mi trabajo, el concepto del agua. Creo que el agua es un conjunto de moléculas líquidas que se desplazan de una forma imprevisible, como puede ser la técnica del monotipo. La obra que presento en esta exposición es una reflexión sobre el dolor y la naturaleza. Mi reto principal era cómo podía yo encapsular una emoción personal, de experiencia propia, y llevarla transmitirla a un espectador. Yo quería que este espectador vibrara conmigo, que no se quedara indiferente ante el trabajo, y por ello elegí los sonidos. Creo que el sonido tiene una fuerza de penetración y una intensidad superior a las imágenes, así que elegí este medio. Hace mucho tiempo leí la novela El Papa Verde, de Miguel Ángel Asturias, y como una cancioncilla se me grabó en la cabeza el poema Yo sé los versos del agua, y siempre quise plasmarlo en una obra. Fue en el año 2006 cuando tuve la oportunidad de realizar estas piezas en la Escuela de Cerámica de Madrid. Cuando surgió la invitación para participar en la exposición Las heridas del agua, pensé que la Fundación Cristina Nea era el lugar idóneo para mostrarlas. La instalación consta de una serie de piezas de cerámica a las que titulo piraguas, con formas de hojas y de pétalos de flores. Cada una en su envés tiene un acabado diferente en cuanto al color, texturas y dibujos. Estos pueden ser geométricos o figurativos, y en la parte cóncava siempre el mismo poema.